Está programado ya para la próxima semana el regreso a clases presenciales, tanto en escuelas públicas como privadas. En toda la República se están estableciendo los protocolos sanitarios para poder efectuar esto. Se ha señalado tanto por escuelas particulares como oficiales que el regreso será mixto, es decir, los padres de familia tendrán que decidir si envían a los pequeños o no a clases presenciales. Vamos a platicar con la licenciada María de Jesús Amarripa, presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, sobre cómo se están preparando para este regreso a clases. Licenciada, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor. Aquí a tus órdenes, saludando a tu auditorio. Un gusto. Igualmente, pues platíquenos cómo se están preparando. ¿Ustedes cómo ven esto del regreso ya a clases la próxima semana? Bueno, nos hemos venido preparando desde hace tiempo de diferentes maneras. Hemos venido capacitando a nuestros docentes en el modelo híbrido, pues obviamente durante la pandemia fue todo un aprendizaje en la educación a distancia. Y bueno, pues ahora seguramente será entre presencial o a distancia, como los padres decidan, ¿verdad? Y a lo mejor también algunas ya híbrido, será su modelo, su forma de iniciar. Obviamente a todos nos interesa, padres, maestros, directivos, a todos les interesa ya este regreso. Solo que lo que estamos nosotros pues insistiendo mucho es en tener indicaciones precisas de parte de nuestros gobiernos. Y aquí hay una gran variedad, porque en cada estado o están en diálogo o ya han hecho declaraciones o han mandado algún mensaje donde dan indicaciones precisas, y eso es lo que estamos necesitando para que las escuelas tengan la mayor certeza para este regreso. Si atendemos a que estamos en una ola muy agresiva, donde ya hay miles de niños contagiados y más de 600 niños que ya han muerto por este virus. Entonces, todas estas circunstancias sanitarias nos hacen tomar medidas y pues sentirnos todos responsables, hacer un llamado a todos, gobiernos, escuelas, familia, sociedad, medios de comunicación, todos corresponsabilizarnos en este regreso a clases para que sea con la mayor seguridad, con la mayor certeza en todos los aspectos, porque sí hay muchos daños, muchos efectos que hemos venido viviendo durante estos 18 meses ya de encierro, ¿verdad? Que ha repercutido fuertemente, pues no solamente en el ámbito económico, también en la situación en el socioemocional de nuestros niños, niñas y maestros también. Bueno, Ah, hay muertes, hay todo, y todo esto nos hace estar como en un estado de alerta y tomando, como repito, todas las medidas, todas las precauciones con las que contamos. Las escuelas están habilitadas, no solamente hemos formado el personal, también las escuelas están preparadas. Ha habido, además de los protocolos que nos han dicho nuestras autoridades, algunas otras cuestiones que, según las posibilidades económicas de las escuelas, han podido implementar, como arcos de seguridad, como registros digitales, en fin, varias cosas de este tipo y sobre todo, pues la cuestión tecnológica para que en las aulas esté todo lo necesario para combinar la educación a distancia y la educación presencial. sí, lo que me parece a mí, y por supuesto el llamado que usted hacen es sumamente importante. Tiene que haber un protocolo de las autoridades, una logística para el regreso a clases. Evidentemente, la educación en México está descentralizada. Cada estado toma determinaciones. La Ciudad de México sí depende para este caso de la federación, pero este sería un llamado urgente porque estamos ya a una semana del regreso a clases. Así es, efectivamente. Y bueno, en los últimos días, como te comento, han venido abriéndose espacios de diálogo con las autoridades, pero todavía considero que falta mayor precisión, sobre todo en algunos sitios. Que pues no tengamos miedo para ponernos de acuerdo y crear las mejores condiciones, como digo, en corresponsabilidad. Esa sería mi recomendación. Y las escuelas, en lo concerniente a ellas, ¿usted qué expectativa, qué perspectiva ve? ¿Qué porcentaje de alumnos podrían regresar a clases presenciales y cuántos continuar con la educación a distancia? Yo creo que la mayoría
ya quiere regresar de manera presencial. Sin embargo, bueno, pues sí tenemos que formar mucho la conciencia de este momento que estamos viviendo de salud, que no es el mejor. Y ya en diálogo con las comunidades educativas, pues tomarán la mejor de las decisiones, ¿verdad? Asumiéndola en corresponsabilidad, no del lado de la familia solamente, pero tampoco del lado de la escuela. La escuela se compromete a tener pues todas las medidas necesarias, ¿verdad? Como hemos venido aprendiendo, pero también pues ese consenso y ese acuerdo corresponsable es muy importante. Respecto a la logística y el protocolo para el regreso a clases, es también facultad de la Secretaría de Salud determinar las directrices, no solo de la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? De ambas secretarías, Ajá. efectivamente, de ambas secretarías. Y en algunas escuelas, en algunos estados, las escuelas han sido muy responsables en esto, porque inclusive han tenido talleres, cursos de preparación, capacitación en estos protocolos. O sea, estamos preparados, estamos listos para iniciar de manera presencial siempre y cuando haya todos los cuidados necesarios por lo que ya menciono de esta curva epidemiológica en la que nos encontramos y esta ola tan agresiva que estamos viviendo, en la que se han registrado ahora sí casos de muchos, miles. Ya se registran 60 y tantos mil, más de 68,000 casos de niños contagiados y más de 600 también decesos de niños por pandemia. Estamos en un momento muy crítico. ¿Ustedes les harán también, como había recomendado al inicio la secretaria de Educación Delfina Gómez, firmar una especie de responsiva a los padres de familia respecto al regreso de sus pequeñines a los colegios privados? Yo creo, por algo la Secretaría retiró esta indicación. Yo considero que eso de alguna manera nos hace se lee, tiene una lectura esa carta responsiva. Es como depositar en los padres de familia toda la responsabilidad. Yo creo que hay una corresponsabilidad de todos. Por eso el diálogo es muy importante, el consenso es muy importante para tomar acuerdos, ver qué se hace en caso de contagio, Dios no lo quiera, pero qué se hace, quién asume la responsabilidad. La escuela, la familia, los dos, es lo más conveniente, ¿verdad? Entonces esa carta, pues aparentemente es eso, hacer cargo a los padres de familia de la mayor responsabilidad. Yo no digo que no la tengan, pero todos la tenemos, todos tenemos parte de responsabilidad, pero sí tiene que haber claridad de qué asume qué cada quien. Sí, por eso esta urgencia que compartimos con ustedes, por supuesto, este protocolo de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública en los estados y a nivel federal para tener una logística de regreso, un protocolo también para tener todo este esquema y que pueda evidentemente funcionar y desde luego evitar contagios, ¿no? Así es, efectivamente, ese es nuestro llamado y bueno, abierto siempre al diálogo en todas direcciones, con la familia obviamente, con las autoridades, estamos al pendiente de las disposiciones, pedimos claridad, pedimos también una política integral para regresar a clases y una corresponsabilidad. Que así sea y esperemos, estaremos pendientes de todo ello. Licenciada María de Jesús Amarripa, presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Muchas gracias por platicar con nosotros. Al contrario, Héctor, muchísimas gracias. Estamos al pendiente. Claro que Saludos sí. a tu auditorio. Gracias, seguimos en contacto, por supuesto, es un tema de primer orden, estar atentos a este esquema de regreso a clases, el protocolo y las normas que tiene que establecer la Secretaría de Salud Federal, los organismos estatales, la Secretaría de Educación Federal, las Secretarías Estatales de Educación y por supuesto todo con información clara y determinando pues también las medidas para evitar contagios, pero sobre todo saber específicamente qué se hará en caso de que ojalá no ocurra, haya algún pequeñín contagiado, cuál será el protocolo que se establecerá para el salón de clases, para la escuela en sí en particular y por supuesto para todo este entorno.